bienvenidos a la clase 4 y a modo de recordarles lo que vimos en la clase anterior, hemos culminado con los tiempos de verbos, de los verbos comunes en general. Hemos pasado por el tiempo presente, por el pasado, por el futuro y por el condicional. Bueno, hoy les voy a presentar a los verbos especiales en la gramática. Hay 3 verbos, ¿sí?, que son el can, el may y el must, ¿sí?, que son especiales porque tienen características especiales, ¿sí? Y se las quiero presentar, porque en las traducciones que van a hacer es muy probable que aparezca alguno de ellos. Si no los 3, es muy probable que aparezcan 2. El número 1, que es el can, y el número 3, que es el must, ¿sí? Pero les voy a presentar también el may. Estoy en condiciones de decirles que cuando hablo de can, hablo de poder, de capacidad, de destreza física. Puedo hablar 3 idiomas, puedo correr, ¿sí? Puedo escuchar porque no soy sorda, puedo ver porque no soy ciega, y eso es parte de la destreza física de cada persona. Entonces, vuelvo a repetir que can significa poder de capacidad, de destreza. Tiene su propio infinitivo y de ahí se desprende su propio pasado, su propio futuro y su propio condicional. El presente coincide, ¿sí?, con can. Yo puedo conjugar can en presente y decir yo puedo, ellos pueden, nosotros podemos. Siempre con el can. El verbo que le sigue a can va a estar siempre en infinitivo. En castellano también sucede. Digo, puedo caminar. El verbo está en primera conjugación, ¿sí?, sin conjugar en infinitivo. Ustedes pueden escucharme o pueden escuchar, para no complicar con el me. Pueden escuchar, ¿sí? El infinitivo de can es be able to, que me sirve para formar su presente, pero es tan largo que nadie lo usa. Últimamente usamos can para el presente, pero quiero que sepan que existe el infinitivo porque luego lo voy a usar para su futuro. El infinitivo de can es be able to. Después de ese to pongo la acción. Puedo caminar, I am able to walk. ¿Sí? Tiene su propio pasado, que se puede formar de 2 maneras. El pasado del infinitivo, y conjugar ese be como was o were, luego able y después to, y como es tan complicado, la gramática ha adoptado el uso, ¿no? El pueblo ha determinado que usa could para su pasado. Como ustedes pueden ver, could. Y luego el futuro de este verbo, me voy a valer de este infinitivo para formarlo. Recuerden que dije cuando di futuro, que se forma el futuro en inglés con will y con un infinitivo de cualquier verbo. Como can no es un infinitivo, y esto sí ténganlo en cuenta, jamás podrán decir will can para decir yo podré. Sí deberán formarlo con su infinitivo, que es be able to. Por lo tanto, el futuro del verbo can es will be able to. Pero en vez de usar para el condicional, como en la clase anterior expliqué que el condicional se formaba con would, no voy a usar este would. Can tiene su propio condicional y es could también. Coincide el condicional con su pasado. Y acá otra vez se van a preguntar, ay Liliana, ¿y cómo hacemos para darnos cuenta? Se van a dar cuenta por el contexto. No es lo mismo decir, yo pude terminar con mi tarea, que apunta al pasado, ¿sí?, y seguramente voy a tener un adverbio de tiempo que me lo denota, sino que en el contexto, cuando me lleve a decir yo podría terminar, pero no lo terminé, ¿sí?, el contexto me va a llevar a que ese could lo deba traducir en condicional. No se preocupen porque esto es aislado lo que estoy explicando, pero cuando vayamos al texto se van a dar cuenta solos que no cuadra traducir a could como pasado o no cuadra traducirlo en condicional. Les cuento un secreto, la mayoría de las cartas el could está usado como condicional,
¿sí? Así que van a usar mucho el podría, ¿sí? ¿Podría decirme a qué hora puedo pasar? Y eso es una pregunta en cubierto que van a tener todo el tiempo en las cartas, ¿sí? Entonces, terminado el can, que dije que tiene su propio infinitivo, su pasado, su futuro y su condicional, paso al número 2, que es el may, que también quiere decir poder, que no lo voy a usar tanto, porque es el poder de posibilidad. Cuando digo, por ejemplo, puede que llueva mañana, esto no lo domino, es una posibilidad, ¿sí? O el poder de permiso. ¿Me puedo sentar? Estoy en una entrevista de trabajo con un director que me está entrevistando y no me invitó a sentarme. Y se lo digo yo. ¿Me puedo sentar? Esto suena como un permiso. Y en ese caso, en la traducción, voy a usar el may, ¿sí? May tiene su propio infinitivo, como lo tiene el can, y en este caso estoy hablando del be allowed to. Tiene su propio pasado, que coincide con su condicional también, que es might. Tiene su propio infinitivo, ¿de dónde saco? Tiene su propio futuro. ¿De dónde lo saco? Del infinitivo. Y agregando el will, adelanto del be. Y queda will be allowed to. Y también tiene su propio condicional, que coincide con el pasado, como dije antes, es might. No me voy a detener mucho en el may, quiero solamente a título informativo que sepan que existe, ¿sí? Pero sí voy a pasar al número 3, que es must, y que sí o sí lo van a ver, que quiere decir deber, de obligación, ¿sí? Quiere decir tener que, deber. Tomemos siempre el registro formal. En vez de decir en una carta, tengo que hacer algo, siempre voy a traducir como debo, aunque no lo use en castellano. En el registro escrito, formal, tengo que traducir como debo. Me tengo que lucir con las palabras, ¿sí? Porque lo escrito, escrito está. Siempre explico esto. Cuando yo estoy en una conversación con alguien, uso los signos paralingüísticos, que son mis gestos, ¿sí? Una guiñada de ojo, una expresión, una sonrisa. Me da posibilidad el idioma paralingüístico que refute algo que dije, ¿sí? Como cuando les digo, ay, perdón, me equivoqué, esto, lo otro, ¿sí? Cuando lo estoy haciendo oral, es completamente diferente a cuando alguien lee algo escrito, que no tiene la posibilidad de pensar lo que pensó el escritor, el que produjo ese texto. Por lo tanto, siempre tenemos que ser muy cuidadosos al momento de escribir, ser lo más amables posibles, y por eso el condicional va a estar siempre acompañando a las cartas comerciales. Entonces, este must, que quiere decir deber, tiene su propio infinitivo y es have to. Siempre seguido de to este have, Si no, incurrimos en el error. Ya usamos en las clases anteriores, cuando les expliqué el presente perfecto, que también existía un have, pero este have del presente perfecto lo seguía un participio. Acá lo está siguiendo un to, así que vayamos tomando nota. Teníamos un have en el presente perfecto y en el pasado perfecto, seguido por un participio. En este momento no lo tenemos el participio, simplemente tenemos un to. El infinitivo de must, entonces, es have to. Conjugarlo con must y conjugarlo con have to es exactamente lo mismo en el presente. En el pasado, tengo al pasado justamente de ese have, que es had, para decir, debíamos estudiar para hoy tal cosa. Si yo traduzco esa oración, digo, we had to study verbs for today. Debíamos estudiar los verbos para hoy, ¿de acuerdo? Tiene su propio futuro, y el futuro, otra vez, como dice la regla, que tiene que estar el will seguido de un infinitivo, voy a tomar el infinitivo de must, no a must, a su infinitivo. Entonces va a ser will have to. Y su condicional, que es should, ¿ok? Dicho esto de los verbos especiales, ¿sí? Voy a hablar ahora del complemento. ¿Qué palabras forman un complemento?
¿sí? Si yo analizo una oración en castellano, digo sujeto y predicado. Yo, en cambio, introduje a la oración, a la estructura de oración en inglés, como sujeto, verbo y complemento, para que ustedes sepan que dentro de ese predicado que nombramos en castellano está incluido el verbo. ¿Pero qué le sigue al verbo? Un complemento, que puede ser un objeto, etc. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es el primer elemento que yo quiero mencionar como complemento. Es un pronombre. Son los pronombres que se llaman acusativos o dativos. No me interesa que memoricen esto, cómo se llaman, pero sí que lo reconozcan en una oración, que son, hablando informalmente, los objetos indirectos. Los objetos indirectos. ¿Qué son estos objetos indirectos? Cuando digo, por ejemplo, me están escuchando, ese me, ¿sí?, que indica que ustedes me están escuchando a mí, yo no puedo redundar de esta manera. Una oración bien hecha en castellano dice, me están escuchando o ustedes me están escuchando. La posición que tiene ese me en castellano es delante del verbo. Bueno, esto sí hay que memorizarlo. En inglés, ese objeto indirecto que me va a dar el resultado de la pregunta ¿a quién? Al verbo, ¿a quién están escuchando? A mí. En inglés va detrás del verbo. Siempre el objeto indirecto es un pronombre, es una palabra que va inmediatamente, pero inmediatamente, no lo puede separar nada. Va el verbo, inmediatamente a su derecha va este objeto indirecto. Es la única posición en la oración de un objeto indirecto en inglés. Mientras que en castellano, ¿sí?, puedo usarlo delante del verbo y en algunos casos pegarlo al verbo, ¿sí? Escuchen esta oración. Les estoy enviando mercadería. En castellano el les lo puse adelante, pero también puedo decir, y está correcto, estamos enviándoles mercadería. Quiere decir que en castellano, con ciertos verbos, tengo este permiso de usar el les delante del verbo, o sea, a su izquierda, o pegadito a él, formando una sola palabra. En inglés nunca sucede esto. El objeto indirecto va a ser un pronombre que va a ir a su derecha. ¿Y de qué pronombres estoy hablando? De mí, que se escribe ME, ¿sí? Como ven, se escribe mí, se escribe you, a usted, a ustedes, se escribe him, a él, se escribe her, a ella, se escribe it, a ello, cuando me refiero a un objeto, se escribe us, que en realidad se pronuncia as, se escribe us, a nosotros, ¿sí? Y a ellos, them, ¿sí? Van siempre precedidos de un verbo, los objetos indirectos, ¿sí? Pueden estar precedidos también por una preposición. Vení conmigo, come with me. Eso es un objeto indirecto, ¿sí? Te escucho. I listen to you. Listen va seguido de una preposición, inmediatamente de esa preposición va este objeto indirecto. Otra parte del complemento, ¿sí?, que pueden encontrar en el predicado, son preposiciones. Preposiciones, ustedes saben que en castellano es a, para, por, sobre, antes, después. Las tienen perfectamente traducidas en el módulo. Me gustaría que en cada clase que vemos tengan el módulo abierto, ¿sí?, cuando ven la clase filmada, para ver de qué les hablo. Sigo el orden del libro y las preposiciones no las voy a mencionar todas en este momento, pero sí voy a mencionar un with, que quiere decir con, voy a mencionar un to, que quiere decir a o hacia, voy a mencionar at, que tiene varios significados, de acuerdo sea preposición de lugar o de tiempo, ¿sí? Si yo la uso como tiempo, puedo decir al mediodía. ¿Cómo digo esto en inglés? Uso at y uso la palabra lunch. At lunch, al mediodía me encuentro con vos, ¿sí? Y si la uso como preposición de lugar, digo at home.
en casa. Y cambia la traducción, porque tengo que adaptar esto que tengo en inglés, adaptarlo a mi idioma. Otra preposición es after, que quiere decir después. Otra puede ser before, que quiere decir antes, etc. Bueno, ¿qué otra función gramatical tengo en un complemento? A ver, veamos. Los adverbios, que yo decidí clasificarlos en 3, para no marearlos tanto. De frecuencia, de lugar y de modo. Los de frecuencia los voy a usar siempre con el presente simple, porque son parte de una rutina, ¿sí? Son always, que quiere decir siempre, never, que quiere decir nunca, sometimes, que quiere decir algunas veces, ¿sí? Yo siempre me levanto a las 6 de la mañana. Nunca como remolacha, porque no me gusta. Yo algunas veces tomo taxi, no todos los días, porque es muy costoso. Entonces, esto forma parte del uso del presente simple, ¿sí? Los adverbios de lugar. Los adverbios de lugar los voy a usar continuamente. Son los que responden a la pregunta ¿dónde? Al verbo, ¿sí? ¿Dónde? En casa. ¿Dónde está la mercadería en este momento? En el puerto. Eso es un adverbio de lugar. Las 3 palabras, en el puerto. Eso es un adverbio de lugar, si analizo la oración. Acá, allá, etc. Y por último, de la clasificación de adverbios, el adverbio de modo, que le pregunto cómo al verbo y me responde, ¿sí? ¿Cómo? Rápidamente. Quickly. ¿Cómo sucedió? Trágicamente. Tragically. ¿Sí? Y ahí terminamos con la parte de adverbios. En la próxima lámina demuestro un ejemplo de oración, porque ya terminamos con esto de la estructura. Entonces, puse la fórmula mágica, que la voy a repetir durante todo el cuatrimestre. El sujeto más el verbo más el complemento, ¿sí? En la oración que tienen en la lámina, dice, ellos me vendieron mercadería a muy buen precio en China el año pasado. Elegí esta oración bastante simple y bastante compleja. Traté de que tenga todo. Y empiezo analizando ese ellos. Va a ser el sujeto, pero si yo lo analizo como función gramatical, estoy en condiciones de decir que es un pronombre personal. Me vendieron. Ahí tengo un objeto indirecto. ¿A quién le vendieron? A mí. Pero en inglés, ¿qué pasa? Puse they sold. Ellos vendieron. Y después puse el me. ¿Y voy a traducir ellos vendieron a mí? No. En castellano va a aparecer como ellos me vendieron, porque no existe decir ellos vendieron a mí. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. ¿Qué vendimos? ¿O qué me vendieron? Mercadería. Es un sustantivo que es parecido a good, pero lleva S. Era un sustantivo que siempre se usaba con S, en plural, ¿sí? En la primera clase se los he explicado. Esto forma parte del plural de sustantivos. A muy buen precio. A es una preposición que voy a traducir y no siempre sucede, pero esta vez la traduje. At. Muchas veces estas preposiciones no están traducidas, pero en castellano las tengo que poner, si no, no me queda bien la concordancia de la oración en castellano. Muy buen precio. Si analizo esto, el muy buen está ubicado tal cual lo quiero en inglés. Son 2 adjetivos, muy de cantidad, buen calificativo, y luego tengo la palabra precio, que es un sustantivo. Y va en ese orden estricto. At a very good price. ¿Dónde? Adverbio de lugar. En China. In China. ¿Cuándo? Adverbio de tiempo. El año pasado. ¿Cuándo? ¿El año pasado? Last year. Y vean que en cada traducción van a descubrir algo. Para decir el año pasado en castellano yo necesito 3 palabras. En inglés se dicen con 2, ¿sí? Y todo esto lo vamos a ir practicando y el training se los va a dar el diccionario y las traducciones que puedan hacer cuando yo las mande de deber, ¿ok? Entonces,
Tengo que mencionar otro verbo especial en la gramática, que ya les hablé de él, pero considero necesario, me dio muy buen resultado en la modalidad presencial, agruparlo en 3 significados, al verbo have. El verbo have puede ser un verbo o puede ser un auxiliar. Ahora, en este momento, se los voy a aclarar. Si bien vimos el have en el presente perfecto y vimos el have seguido de to en el verbo deber, que es su infinitivo, hoy agrupé, en este momento estoy agrupando 3 usos del verbo have. Como verbo quiere decir tener, simplemente tener. ¿Pero cuándo quiere decir tener? Cuando a su derecha inmediatamente tengo un sustantivo. Tengo un esposo, tengo alumnos, tengo un auto, tengo una casa. ¿A qué se refiere este tener? A la posesión, ¿sí? Cumple todas las reglas de conjugación, tiene su pasado que es el had, tengo el futuro, puedo decir tendré, puedo decir tendría, pero siempre que lo uso como verbo tener, como indica posesión, lo único que tengo que tener en cuenta es que tiene que ir inmediatamente un sustantivo. ¿Qué tengo? ¿Qué poseo? ¿Sí? Entonces, el ejemplo que he elegido dice, I have goods to send. ¿Sí? Tengo mercadería para enviar. Ustedes también lo conocen con got, ¿sí? Que es el segundo ejemplo que pueden ver, pero es informal, entre paréntesis puse inf, es informal decir I have got goods to send. Y como dije en las clases previas, no voy a usar el registro informal en las cartas. Ustedes aprendieron en el secundario que este have got quiere decir tener, sin saber que era el registro informal. Quiero que sepan entonces que el have y el have got quieren decir lo mismo, pero voy a usar el have cuando voy a querer significar tener. Que quede clarito esto. Su segundo uso, ya lo vi. ¿Dónde lo vi seguido de to? Recuerden, en el infinitivo del verbo must. Have seguido de to únicamente quiere decir tener ¿qué? Tener la obligación de. Mañana me tengo que levantar temprano. Tomorrow I have to get up very early. ¿Ok? Entonces, seguido de sustantivo, tener. Seguido de to, tener que. Y el tercer uso es el que me importa muchísimo, que ya lo vimos en el tiempo de verbo presente perfecto. Cuando va seguido de un participio, recuerden que este have no quiere decir tener, quiere decir haber. Y esto es importantísimo porque siempre traducen mal. Se quedan con este uso de que have quiere decir tener, estereotipan a la palabra. Y si recuerdan la primer clase que estuvimos juntos y dije que el inglés es un idioma muy pobre, ¿sí? Es porque usa un vocablo para un montón de significados. No se queden con uno solo, ¿sí? Si repito estos 3 usos es porque los van a usar y los van a malinterpretar. Recuerden siempre que el tercer uso del verbo have seguido de un participio quiere decir haber. Olvídense del tener, ¿sí? Y úsenlo correctamente, si no vamos a estar en dificultades al momento de traducir. Doy un ejemplo. You have completed the letter. ¿Cómo traduzco esto? Ustedes o usted ha o han completado la carta, ¿sí? Y no tienen completados, porque no existe eso en castellano, ¿eh? Si tienen un objeto o una cosa, o algo abstracto como tener una familia, ¿sí? Pero cuando va seguido de participio, lo tengo que usar como haber. Yo he completado esta carta. I have completed this letter. ¿De acuerdo? Lo pueden ver en la lámina que lo puse bien grande, que es presente perfecto. We have received goods in bad conditions. ¿Sí? ¿Cómo traduzco esto? Hemos recibido mercadería en malas condiciones. Y hay otra cosa de este ejemplo que quiero aclarar. ¿Por qué traduje malas si bad no tiene S? Esto es para refrescarles en una de las primeras clases que hablamos que el adjetivo no tiene plural en inglés.
En inglés dice bad conditions, porque conditions está condicionando al adjetivo bad, pero de ninguna manera lleva ese. Sí en castellano, porque no puedo decir en mala condiciones, porque no se produce la concordancia en cuanto al número en castellano. En inglés está perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, les recuerdo que en toda esta clase ya estamos en condiciones de haber completado la oración. Vimos el sujeto, vimos el verbo, los tiempos de verbos, los complementos, y ahora nos queda en las clases sucesivas ver otros indicios que se van a encontrar, pero que la oración ya está armada, ¿sí? Y les voy a hablar en la clase próxima de otras recetitas como para que ustedes se planten mejor en la oración. Hasta la próxima.